Timothy tuvo una infancia difícil. Sus padres fueron asesinados cuando era pequeño. Él los encontró en la habitación desangrados. Fue uno de esos días en los que había perdido el conocimiento y no recordaba nada de lo que había pasado en las últimas horas. Le pasaba a menudo. El psiquiatra le había diagnosticado esquizofrenia y le recetó unas pastillas que le ayudaban a sobrellevarlo. Además de las lagunas mentales, también sufría dolores de cabeza, veía cosas extrañas y se obsesionó con un ser que lo perseguía a todas partes. Un ente esbelto, sin cara, que iba siempre trajeado. El médico decía que eran alucinaciones a causa de su enfermedad, pero él lo sentía muy real. Todo esto definió su carácter. Tim era un muchacho tímido y solitario. A medida que fue creciendo, las alucinaciones desaparecieron y solo sufría las pérdidas de memoria cuando se olvidaba de tomar la medicación. Cuando fue a la universidad, conoció a Brian, el que se convertiría en su mejor amigo. Tenían en común un triste pasado lleno de recuerdos borrosos. Brian siempre cuidaba de Tim, eran como hermanos y se apoyaban mutuamente. Un amigo de Brian llamado Alex les pidió que participaran en una película que estaban creando para un proyecto de la universidad llamada Marble Hornets. Ellos aceptaron con ilusión. Alex era un director muy profesional y se lo pasaban bien mientras grababan las tomas. Todo iba perfectamente hasta que Alex se volvió un poco paranoico. Estaba obsesionado con que alguien o algo lo observaba continuamente. Su conducta cambió y cada vez estaba más estresado e irritado. Llevaba la cámara consigo a todos lados y utilizaba las cintas que tenía para grabarse a sí mismo. Cuando Tim revisó las cintas con Alex, descubrieron algo extraño en ellas. Había muchas partes distorsionadas en las que el audio o la imagen se cortaban. En algunas se distinguía la silueta de un hombre alargado que llevaba un traje. Al verlo, Tim se puso nervioso. El hombre del traje le resultaba muy familiar. Se parecía mucho al que aparecía en sus alucinaciones cuando era pequeño. Necesitaba saber la verdad sobre lo que estaba pasando, así que decidió dejar de tomar las pastillas. Agarró su vieja videocámara e insertó una cinta para grabarse como hacía Alex. Le dio al botón rojo y dejó la cámara enfocando toda la habitación. La imagen encuadraba la cama desde la mesa y se podía ver el armario y la mesilla de noche con su bote de pastillas y la lámpara. A la mañana siguiente se despertó confuso en la cama. Su bote de pastillas había desaparecido y había una extraña máscara blanca, con marcas de ojos y labios negros en su lugar. En el suelo estaba la videocámara tirada. Se levantó de un salto y la recogió. Había dejado de grabar, pero todavía tenía dentro la cinta. Intrigado, rebobinó y le dio al play. Allí estaba el plano de su habitación. El bote de pastillas estaba en la mesilla y todo parecía normal. De repente, en el vídeo, Tim empezó a hacer unos gestos extraños. Se sentó en el suelo y con la mano simulaba que trazaba un símbolo repetidamente. Después se levantaba y salía del cuarto. Él no recordaba nada de eso. Cada vez veía la pantalla con más asombro. Durante 10 minutos nada pasaba. Solo se oían unos extraños ruidos y en algunas partes la imagen se distorsionaba. En el vídeo, la cámara seguía colocada en la mesa, enfocando toda la habitación. Entonces apareció en plano una sombra alargada que a medida que se aproximaba, se distinguía mejor. Era un hombre. Llevaba la misma ropa que Tim, una chaqueta ocre y unos pantalones oscuros, pero su rostro estaba tapado por la máscara blanca con ojos y labios negros. El enmascarado tomó el bote de pastillas de Tim y lo guardó en el bolsillo. Se acercó a la cámara sigilosamente hasta tener un primer plano del escalofriante rostro. Empañó con su aliento el objetivo y escribió M-A-S-K-I, Masky. Después la cámara cayó contra el suelo y permaneció enfocando el pasillo antes de cortarse la grabación. Al fondo, esperando, había un hombre vestido de traje que no tenía cara.